Hola y bienvenidos a todos. Gracias por decidir participar en este curso, que es el primer curso de CETRADE en colaboración con 100% Natural y patrocinado por 100% Natural. En esta ocasión vamos a tratar de un nutriente muy novedoso y muy interesante para la salud articular, especialmente las rodillas, que es el colágeno no desnaturalizado. Para entender este nutriente y saber qué aplicaciones clínicas pueden tener, contamos hoy con el doctor Tomás Fernández Jaén, de la Clínica Centro, director médico de la clínica y una persona que en el entorno de CETRADE necesita poca presentación. También contaremos con Paula Saiz, que es bióloga responsable de formación de la empresa 100% Natural, que nos explicará qué es el colágeno no desnaturalizado y cuál es la evidencia científica que lo respalda y que ha dado motivo a empezar a usarlo con interesantes resultados. Como este es el primer curso que hacemos juntos, me gustaría empezar por daros una breve presentación de nuestra empresa 100% Natural. Somos una empresa mediana, familiar y estamos creciendo con buen ritmo, con muy buena aceptación en el mundo de deporte, medicina de deporte, gracias a la buena aceptación de nuestros productos. Queremos siempre traer lo mejor que hay en cada categoría de nutrientes al mercado. Y creemos que no lo estamos haciendo de todo mal. Y ¿Cómo se consigue un buen producto? ¿Cómo se consigue un buen complemento alimenticio que realmente pueda ser eficaz tanto en el aspecto fisiológico como clínico como nutricional? Pues todo empieza con los nutrientes. Bueno, todos sabemos que hamburguesas los podemos comprar en McDonald's o lo podemos tomar en un restaurante de estrella Michelin. Y uno y otro puede que tenga un aspecto físico bastante parecido, pero cuando lo metemos en la boca, pues no tiene mucho que ver uno con el otro. Y ahí está el secreto de conseguir realmente eficaces productos nutricionales como los complementos alimenticios que llevamos. Se trata de buscar la calidad en origen de buenas materias primas que se procesa de una forma respetuosa, que conserva sus principios activos, usar tecnologías para que la biodisponibilidad de sus nutrientes realmente se incorpora bien en nuestra fisiología. Se trata de demostrar científicamente que tengan eficacia fisiológica y clínica y luego lo más importante de todo, que realmente funcione en la vida real, no solamente en el laboratorio o en los ensayos controlados, sino que en el día a día, que es donde realmente cuenta. Esta es nuestra filosofía y para el mundo del deporte, lo que también sabemos que es muy importante es la seguridad. Nosotros llevamos trabajando varios años con un programa de control de calidad riguroso que estamos mejorando continuamente para ofrecer productos que el deportista de élite pueda consumir con tranquilidad y seguridad y sabiendo que están fabricados con ingredientes limpios, que no tenga ninguna relación con sustancias prohibidas y que en la fabricación no haya riesgo de contaminación cruzada usando instalaciones donde no se maneja ninguna sustancia prohibida y también en el producto terminado haciendo un análisis para poder demostrar para nosotros mismos primero y para el consumidor y para los profesionales de salud
de que el producto está limpio. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajamos con el laboratorio el LGC de Londres, que es el mismo que es responsable de todos los análisis del programa Informed Choice, Informed Sport. Nosotros no participamos en este programa por una simple razón, porque no tiene casi nulo impacto en el entorno español, pero el control de calidad que hacemos es el mismo. Tenemos a disposición los certificados por lotes de los productos más usados en el deporte. Este es un ejemplo del producto que vamos a explicar hoy, el Condratil con colágeno UC2, donde se hace un análisis de una lista establecida y reconocida por la WADA. De hecho, este laboratorio LGC es de uno de dos que nosotros conocemos que están reconocidos por WADA para hacer este tipo de análisis. Como seguramente sabéis, un laboratorio que analiza productos no puede hacer análisis de muestras de sangre de deportistas a la vez. Son dos actividades que no son compatibles. Y por eso hay muy pocos que analizan productos, hay muchos que analizan muestras de sangre y este es el principal y el con más experiencia que hay en Europa en nuestra experiencia. También llevamos muchos años colaborando con distintas entidades y asociaciones científicas y médicas en el mundo del deporte. Hemos empezado a patrocinar la selección nacional de fútbol hace poco, que nos da mucha satisfacción y mucha alegría. Esta es la primera acción que hacemos junto con Centrade. Llevamos colaborando con el grupo GESMUT desde su fundación. Trabajamos en colaboración con el Centro de Alto Rendimiento en Barcelona. Estamos actualmente haciendo un estudio con ellos. Y luego en las asociaciones médicas llevamos años trabajando con AMF, con la Asociación de Médicos de Baloncesto y recientemente con la SAMEDE de Andalucía. Esta ocasión es la primera. Tenemos programadas dos actividades más este año, que es un curso sobre la curcumina fitosomada, donde contaremos con la doctora Tonia Lizárraga y la nutricionista Mireia Porta. Y luego, al finales del año, en noviembre, hacemos un curso sobre la importancia del omega 3 en forma de fosfolípidos en el deporte, basándonos en el ensayo científico clínico que estamos ya terminando en el Centro de Alto Rendimiento de la mano del doctor František Drobnik, que va a ser muy interesantes cursos también. Las fechas están por fijar, Centrade se los comunicará en cuanto estén disponibles. Y bien, también quiero comentaros que nosotros tenemos un compromiso con la ciencia. Por un lado, buscamos siempre trabajar con fabricantes de ingredientes que invierten en ciencia propia y hacemos proyectos dentro de nuestra capacidad con los productos terminados que nosotros estamos poniendo a disposición del deportista. Hace unas temporadas hicimos un proyecto con el primer equipo de Athletic Club de Bilbao que ya está publicado sobre el efecto protector del ubiquinol del daño muscular en el fútbol. Os he mencionado el proyecto de omega 3 en forma de fosfolípidos, que se refiere al aceite de krill NKO. Y estamos a punto de iniciar un ensayo junto con el grupo GESMUT para conocer más las características del producto completo que vamos a presentar hoy, el colágeno no desnaturalizado en la fórmula Condratil con UC2. Así que con esto
De nuevo, gracias por venir, gracias por participar. Espero que vais a disfrutar mucho de esta sesión. Primero tenemos una presentación de Paula Saiz de unos 25 minutos. Luego, doctor Tomás Fernández Jaén nos va a explicar las patologías donde el colágeno no desnaturalizado puede tener un papel y la experiencia que llevan ya desde hace 2 años trabajando con este producto en la Clínica Centro. Y luego, al final, abrimos a un coloquio, preguntas y respuestas, comentarios, que os invito a participar de forma muy activa, que durará al menos de 30 a 45 minutos, dependiendo de las preguntas y las aportaciones de vosotros como público. Y sin más, dejo la palabra a Paula para que nos explique qué es esto de colágeno no desnaturalizado. Muchas gracias. Que lo pasen bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Per, por tu presentación y un placer formar parte de este curso en colaboración con SETRADE. Y yo os voy a hablar hoy sobre el colágeno no desnaturalizado UC2 en salud articular, en concreto del producto que tenemos este ingrediente que es Condroartil con colágeno UC2. Vamos a ver las distintas opciones nutracéuticas que hay actualmente en la salud, para la salud articular, pero nos vamos a centrar en este ingrediente patentado, en el colágeno tipo 2 no desnaturalizado UC2. Veremos qué es, de dónde se extrae, cómo funciona, cuál es su mecanismo de acción, las evidencias científicas que tiene, que son muchas, las conclusiones finales, y hablaremos una pincelada del producto que tenemos en 100% natural, que es Condroartil con colágeno UC2. Siempre me gusta poner esta diapositiva porque aunque hoy nos vamos a centrar en el mundo deportivo, en la salud articular de los deportistas, es verdad que en todas las franjas de edad en la población mundial siempre está en el top 10 de preocupaciones el mantenimiento de una correcta salud articular, de una buena movilidad de las articulaciones de todo nuestro cuerpo que nos permite llevar una vida activa, sobre todo según pasan los años, ¿vale? Para prevenir posibles dolencias que nos repercuten en el movimiento y en la calidad de vida. Evidentemente, en el mundo deportivo es indudable la importancia que tiene la salud articular y el mantenimiento de esta salud articular que se ve afectada diariamente por el sobreesfuerzo físico intenso que realizan los deportistas. ¿Qué opciones nutracéuticas tradicionales tenemos a día de hoy para la salud de las articulaciones? Lo he resumido bastante y he indicado 2 grupos. El primer grupo, que es aquellos nutracéuticos, aquellos complementos alimenticios enfocados en la modulación de la inflamación y el control del dolor. Aquí tenemos plantas como la cúrcuma longa, muy conocida, la Boswellia serrata y los importantísimos ácidos grasos omega 3, el DHA y el EPA. Estos ingredientes, estos extractos de plantas y estos omega 3 van a ser capaces de modular la inflamación y reducir el dolor en la articulación afectada. Y luego tenemos el segundo bloque, que son los nutracéuticos, los complementos alimenticios específicamente enfocados en el tejido articular, en el condrocito y en ese tejido, en el cartílago de la articulación. Y aquí vamos a dividir 2 bloques. Los que he llamado la vieja escuela, que son los bloques de construcción. Aquí tenemos la glucosamina, la condroitina, el colágeno hidrolizado, el ácido hialurónico, etcétera. Y hoy vamos a ver la nueva escuela, si existen nuevas opciones. ¿Por qué estamos buscando nuevas opciones? Porque estos bloques de construcción, esta glucosamina, la condroitina, el colágeno hidrolizado, tienen desventajas que hacen que sean poco eficaces clínicamente. En concreto, la glucosamina y la condroitina, las dosis que se utilizan son dosis elevadas, que además hay que repartir en 3 tomas diarias, mañana, tarde y noche, lo que implica que es muy difícil de cumplir esta posología por el paciente, por la persona que consume estos nutrientes. Por lo tanto, no se va a ver un beneficio clínico, porque la pauta, el mantenimiento de esta pauta tiene que ser a largo plazo y es muy difícil mantenerla en el tiempo. Además, suelen ser comprimidos de gran tamaño.
Y lo mismo ocurre con el colágeno hidrolizado, que veremos luego una comparativa muy interesante. El colágeno hidrolizado es un nutracéutico que viene en formato polvo, que tenemos que consumir altas dosis, entre 5 y 10 gramos. Se hace mucho más difícil de consumir, de transportar, y también se ha visto que el beneficio clínico a corto y medio plazo no se presenta. Por lo tanto, se han buscado nuevas opciones para mitigar todos estos inconvenientes que hemos encontrado o que se encuentran en estos llamados bloques de construcción. Y yo os vengo a hablar hoy sobre una de ellas, que es el colágeno tipo 2, no desnaturalizado, bajo la patente UC2. Vale, este ingrediente, este UC2, este ingrediente patentado, su mecanismo de acción es la tolerancia oral. ¿En qué consiste? Cuando ingerimos por vía oral este ingrediente, el UC2, va a llegar a nuestro sistema digestivo, a nuestra mucosa intestinal, y aquí va a ser reconocido por el tejido linfoide asociado a intestinos, el tejido inmunitario asociado a intestino, que son las placas de Peyer. ¿Vale? En estas placas de Peyer se va a hacer un reconocimiento de este ingrediente, del UC2, que va a desencadenar una cascada inmunitaria, que es lo que se conoce como tolerancia oral. Esta cascada inmunitaria está inducida por la producción de las células T reguladoras, las Treg, estas células inmunitarias, que van a migrar por todo nuestro cuerpo, van a pasar a sangre y van a distribuirse por todo nuestro organismo y van a dirigirse a aquellas áreas, a aquellos sitios con alta inflamación a nivel articular. Por lo tanto, la primera aplicación, el primer efecto de este nutriente es mitigar esa inflamación a través de la síntesis de determinadas moléculas antiinflamatorias como son la interleuquina 10 o el TGF-beta. ¿Vale? Esto por un lado. Pero luego, además, estas células T reguladoras, estas Treg, van a permitir un cambio en el metabolismo de los condrocitos. Van a permitir que estos condrocitos pasen de modo de limpieza del cartílago dañado a modo de reparación de este cartílago. Es decir, van a estimular a la propia célula del cartílago, al condrocito. ¿Cómo lo hacen? A través de la activación y desactivación de determinados genes. Van a permitir una inducción de una familia de proteínas que son las SMAD, que están implicadas en la diferenciación celular, en la apoptosis celular y en el crecimiento celular. Y luego van a desactivar unas metaloproteinasas, unos genes que involucrados en la producción y en la activación de unas metaloproteinasas, las van a desactivar de manera que van a pasar del modo de limpieza al modo de reparación del cartílago, activando otros genes de esta matrix extracelular. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos una mitigación del dolor a través de células antiinflamatorias, como la interleuquina 10 o el factor TGF-beta. Y luego esta transformación, este cambio del metabolismo del propio condrocito para pasar del modo de limpieza a reparación. ¿Vale? Por lo tanto, el ingrediente no se absorbe en el intestino y llega al torrente sanguíneo para ir directamente al tejido articular. No, es un proceso de reconocimiento en las placas de Peyer, en este sistema inmune asociado a intestino, de manera que se desencadena esta cascada inmunitaria, conocida como tolerancia oral. Por lo tanto, si tenemos una opción alternativa, ahora vamos a ver los beneficios que tiene este mecanismo de acción nuevo que tenemos con este ingrediente, con UC2, frente a la glucosamina, a la condroitina y fundamentalmente al colágeno hidrolizado. Vale, aquí tenemos una tabla que resume muy bien las diferencias entre los colágenos desnaturalizados o hidrolizados y los colágenos no desnaturalizados, que es nuestro UC2. Vale, el UC2, este ingrediente, el procesamiento para fabricarlo no se utiliza ni calor ni ningún método enzimático. Es un procesamiento muy suave que permite mantener la fibra completa de colágeno, esta triple hélice de colágeno. Gracias a este mantenimiento de esta estructura tridimensional de la fibra de colágeno, se mantienen activos
unas regiones de esta fibra, de esta triple hélice de colágeno, que son los epítopos. Es justo esta la región que es reconocida en las placas de Peyer para desencadenar toda esta cascada inmunitaria que acabamos de comentar. Además, esta triple hélice permite proteger al colágeno de toda la actividad de las proteasas en el proceso digestivo en el estómago, de manera que lo protege y no degrada esta fibra. En cambio, en el otro lado tenemos los colágenos desnaturalizados o los colágenos hidrolizados, que se han deshecho estas fibras a través de calor o a través de métodos enzimáticos, de manera que se deshacen las 3 fibras de proteína de esta fibra de colágeno, incluso se fragmentan en pequeños péptidos, ¿vale?, de colágeno. De esta manera son más susceptibles de ser digeridos por las proteasas del estómago en el proceso digestivo y además se desactivan estas regiones que son los epítopos, que son las reconocidas por nuestro sistema, por las placas de Peyer en el sistema digestivo. ¿Esto qué involucra? Ya hemos visto, nuestro colágeno tipo 2 no desnaturalizado, vemos que no se absorbe directamente en el intestino, sino que actúa a través de este tejido linfoide del proceso de tolerancia oral. Por lo tanto, nos permite utilizar una dosis muy pequeña, estamos hablando de una dosis de 40 miligramos al día, ¿vale?, para obtener un beneficio. En cambio, los colágenos hidrolizados sí que vemos que se absorben en el intestino para ir directamente por torrente sanguíneo hasta el condrocito. De esta manera actúan a través de la asimilación por los condrocitos de todos estos nutrientes para activar o incentivar la síntesis de nuevo colágeno y con otros componentes de la matriz extracelular. Y en este caso las dosis que se necesitan son mucho más altas. Pues sabemos que el tejido cartilaginoso, el tejido articular, es un tejido poco irrigado. En este caso estamos hablando de dosis de 5 a 10 gramos al día. Además, comúnmente van asociados este colágeno hidrolizado con glucosamina, condroitina o ácido hialurónico. Por lo tanto, ¿qué es UC2? Es un colágeno tipo 2, no desnaturalizado, se mantiene esta triple hélice de colágeno y se obtiene del esternón de pollo, del cartílago de esternón de pollo. Hemos visto que es un ingrediente patentado y que además está clínicamente estudiado para la salud articular, con un mecanismo de acción único, que es este mecanismo que hemos comentado de tolerancia oral, con el que necesitamos dosis muy pequeñas, de 40 miligramos al día, para tener una eficacia demostrada en estos estudios científicos que veremos a continuación. Aquí vemos esta estructura tridimensional, aquí en microscopía electrónica, una imagen de este ingrediente de UC2, como vemos esta fibra de colágeno, esta triple hélice completa que en esta visión frontal se ve como una imagen de escalera, ¿vale? Esta fibra completa. Y por redundar un poco en este cambio del metabolismo del condrocito, vemos que el UC2, solo con estas 40 miligramos al día, se pasa de modo de limpieza al modo de reparación, a través de la desactivación y activación de distintos genes que activan y desactivan determinadas proteínas para pasar de este modo limpieza de cartílago dañado al modo de reparación. Además, se ha visto que se hicieron experimentos, se hicieron pruebas aumentando la dosis de este ingrediente para ver si el efecto pudiera ser dosis dependiente y se vio que no, que las grandes cantidades de este ingrediente no funcionaban. La dosis efectiva son estos 40 miligramos al día. Vale, pues nada, a continuación os voy a plasmar, aquí tenéis una parte de la evidencia científica de este ingrediente. Aquí os he indicado y vamos a hablar de estudios clínicos en humanos y un estudio muy interesante que se realizó en animales, lo veremos a continuación. Pero comentaros que también este ingrediente tiene una evidencia científica importante en animales de competición, como son los perros o los caballos de carrera. Pero nos vamos a centrar hoy en aquellos estudios en población con osteoartritis, pero también en población sana. Es muy importante en la salud articular, no solo en aquellas personas que tengan una patología, sino en el mantenimiento de este tejido articular
sobre todo cuando hay un sobreesfuerzo físico diario, como ocurre en el caso de los deportistas, ¿vale? Que son personas sanas, pero que tienen un desgaste articular diario y necesitamos mantener ese tejido lo más sano posible. Vamos a empezar con un estudio del 2016 en población con osteoartritis. Fue un estudio multicéntrico en el que participaron 13 clínicas y el AN de este estudio, los sujetos fueron 186 que se dividieron en 3 grupos. Un grupo placebo, un grupo que tomó los 40 miligramos de UC2 y un grupo que tomó la dosis estándar de glucosamina y condroitina, que son los 1.500 miligramos de glucosamina junto con los 1.200 miligramos de condroitina. Y se realizaron distintas pruebas durante 6 meses que duró el estudio. Se valoró la puntuación WOMAC para medir esta función física de rigidez y dolor. En este caso era osteoartritis de rodilla. Y luego se midieron 2 escalas de dolor, el índice funcional del Equesne y la escala visual analógica, la escala VAS. Y los sujetos, como he dicho, eran adultos con osteoartritis de moderada a severa. ¿Qué se obtuvieron estos resultados? Pues vemos en las gráficas, tenemos la puntuación WOMAC y las escalas de dolor, como con el paso de los meses vemos una mejora significativa frente a placebo y frente al grupo glucosamina y condroitina de los pacientes que tomaron UC2. Sobre todo este beneficio se observa a partir del segundo y tercer mes de toma del producto, ¿vale? Donde vemos realmente esa diferencia significativa en cuanto a mejora de la movilidad articular y reducción del dolor. Y muy interesante vemos cómo, gracias a esta reducción del dolor y esta mejora en la movilidad de la articulación de rodilla, en este caso, el grupo UC2 fue el grupo que menos medicación analgésica tomó de rescate, ¿vale? En comparación con el grupo glucosamina y condroitina y con el grupo placebo. Luego tenemos otro estudio, este caso es más reciente, es de hace 2 años, del 2019. En este caso es un estudio no intervencionista, también en pacientes con osteoartritis de rodilla, una N un poquito mayor porque, bueno, al ser un estudio no intervencionista fue más fácil de reclutar a más personas, que consumieron estos 40 miligramos al día de UC2 durante 90 días. Se realizaron 4 visitas, la de inicio y 3 más, y se vio los mismos resultados que obtuvimos en el estudio del 2016, cómo mejoraba la movilidad y desarticulación, mejoraba la calidad de vida de la persona que tenía osteoartritis, sobre todo a partir del segundo y tercer mes de ingesta del producto, y de forma significativa también se redujo el dolor en esta articulación. Vale, y luego os quería comentar este estudio en población sana. Vemos que es un estudio del 2013, pero es muy interesante porque, como he dicho, en este caso, en la población de deportistas de élite, o deportistas que no sean de élite, pero que hagan un esfuerzo físico diario, el mantenimiento de la articulación en condiciones lo más sanas posible va a permitir una mejor movilidad y una mejor capacidad del ejercicio sin dolor. Por eso es muy importante este ingrediente también en personas que no tengan una patología previa de la articulación. En este caso fue un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. 55 personas fueron involucradas en el estudio. La mitad tomó UC2, los 40 miligramos al día, y la otra mitad tomó placebo durante 120 días. A estas personas lo que se les hizo, como veis en la imagen, fue realizar una actividad que era subir estos escalones, ¿vale? En esta máquina que se llama StepMill, ¿vale? Les hicieron caminar subiendo estos escalones hasta el inicio del dolor en la articulación. Y luego se midió el tiempo que tardaban en compensar el dolor de la articulación después de realizar esta actividad y mejora en la función de la rodilla que se medía a través de los grados que conseguían doblar esta articulación. El estudio duró 4 meses y lo que se obtuvo fue que, sobre todo a partir del segundo, tercer y cuarto mes de ingesta del producto, vemos una mejora en la articulación de la rodilla, había menos dolor, la extensión promedio de la rodilla fue mayor y por tanto mitigaba el dolor del UC2, el grupo UC2 mejoraba esa eficacia en el alivio del dolor
en la articulación, sobre todo después de hacer este ejercicio físico. Y por último os quería comentar este estudio, que es un modelo preventivo en ratas a las que se les indujo una rotura parcial de menisco para ver este modelo preventivo en osteoartritis. En este caso se cogieron 40 ratas con una duración de 8 semanas el estudio y se dividieron en 4 grupos de 10. Tenemos el control naive, que es un grupo de ratas sanas sin tratar y sin realizar ningún tipo de cirugía. Luego tenemos el control SAM, que son ratas sanas sin tratar, pero a las que se les realizó una cirugía, se les abrió y se les volvió a cerrar. Y luego tenemos el grupo de ratas a las que se les realizó la cirugía, se les indujo esta rotura parcial del menisco y se les trató con placebo. Y luego las ratas a las que se les realizó la cirugía, se les indujo esta rotura de menisco, pero se les trató con UC2, con una dosis equivalente a los 40 miligramos al día en humanos. ¿Qué se observó? Pues vemos aquí en esta imagen, en esta primera gráfica, que mide la capacidad de soportar todo el peso corporal de la rata en la articulación dañada. Vemos que los dos controles tienen una capacidad perfecta de soportar el peso en la articulación estudiada de todo el peso corporal, pero vemos cómo en el color azul tenemos el grupo que se le realizó la rotura parcial de menisco y se les trató con placebo. Vemos cómo la capacidad de soportar el peso en la extremidad lesionada es mucho menor. En cambio, el grupo UC2 se acerca mucho a los controles, es decir, los que tomaron UC2 eran capaces de soportar mayor peso en la extremidad a la que se les indujo esta rotura de menisco. Vemos que se mejoraban mucho antes, se acercaban mucho a los controles. Eran ratas que no cojeaban tanto, ¿vale? Las que se les indujo la rotura de menisco y tomaron placebo eran ratas que tenían que cojear para compensar ese soporte de peso en la extremidad lesionada. Y luego os quería plasmar en esta segunda imagen cómo este grupo a los que se les trató con placebo y se les indujo la rotura de menisco parcial, se vio un crecimiento exponencial de los osteocitos. O sea, se creó un espolón óseo. En cambio, en el grupo UC2, ese espolón óseo no se creó, ¿vale? Por lo tanto, vemos que UC2, en este grupo, en este modelo preventivo en ratas, redujo la degeneración del cartílago articular. ¿Vale? Son datos muy interesantes. En este estudio es donde se dilucidó todo este mecanismo de acción de tolerancia oral que os he comentado. Conclusiones. Tenemos que los estudios en animales y en seres humanos demuestran que UC2 contribuye al confort de las articulaciones, cuenta con estudios clínicos en adultos sanos y activos, muy importante para corroborar esta función de mantenimiento del tejido articular. La dosis que necesitamos diaria es muy pequeña, únicamente son 40 miligramos al día en un comprimido muy pequeño, una cápsula muy pequeña, en comparación con la glucosamina y condritina, que son comprimidos muy grandes, o con el colágeno hidrolizado, que es un colágeno en polvo, donde hay que dar dosis bastante altas. Gracias a esta dosis pequeña y a la forma de triple hélice de colágeno que se mantiene, tenemos este mecanismo de acción único de este ingrediente a través del mecanismo de acción de tolerancia oral, este desencadenamiento de una respuesta inmunitaria. Además es un producto, es un ingrediente que tiene un alto perfil de seguridad, también demostrado en estudios científicos. Y como hemos dicho, esta estructura completa de triple hélice también le permite resistir a ser destruido por los ácidos y las proteasas del estómago. Aquí tenemos nuestro producto, que es Condroitin con colágeno UC2. Vemos que cada cápsula contiene 40 miligramos al día. Tenemos dos formatos, formato de 30 y formato de 90 cápsulas. La posología es una cápsula al día, como hemos dicho. Y hemos incorporado una serie de vitaminas, la vitamina C, la vitamina D3 y el AK2 y dos minerales, cobre y manganeso, como un apoyo nutricional específico para la salud articular. Y me vais a permitir que me detenga un minutito más en esto. Aquí tenemos
las distintas vitaminas y minerales que tenemos, es muy importante que las vitaminas y minerales sabemos que actúan como cofactores enzimáticos en todos nuestros procesos metabólicos y muchas veces, por mucho que queramos comer bien o creamos que estamos comiendo bien, puede haber algún déficit de estos nutrientes por el simple hecho de que el alimento no sea el más adecuado o se haya o haya crecido en el terreno más adecuado. Entonces, nosotros hemos querido incorporar estas vitaminas y minerales como un apoyo nutricional fundamental para todos estos procesos metabólicos que se dan en las articulaciones, en el tejido articular. En concreto, la vitamina C sabemos que es un potente antioxidante importantísimo, esencial para la síntesis de colágeno y la regeneración de cartílago. Luego tenemos la vitamina D3, o mejor llamarla a día de hoy hormona D3, clave en el metabolismo óseo, también con propiedades antioxidantes, en el sistema inmunitario y equilibrio hormonal y muchas otras cosas. Luego tenemos la vitamina K2, importantísima para la correcta fijación del calcio en los huesos y esta prevención de la calcificación de tejidos blandos. Y luego los dos minerales que contiene el producto, que son el manganeso y el cobre, que fundamentalmente ayudan al mantenimiento del tejido conectivo, del tejido de sostén, de la articulación, que permite aportar firmeza. Y me voy a detener 2 palabras en la vitamina K2 y en lo que se conoce como la paradoja del calcio. ¿Qué es la paradoja del calcio? Pues que en una misma persona, en un mismo paciente, exista que padece arteriosclerosis, es decir, altos niveles de calcio en arterias, y osteoporosis, déficit de calcio en tejido óseo. Esto es lo que se conoce, como he dicho, la paradoja del calcio. Y aquí la vitamina K2 tiene un papel esencial porque es la encargada de conseguir el correcto balance en la utilización del calcio en el organismo. Ayuda a que este calcio se dirija y se fije a las estructuras óseas y se mantenga lejos de las arterias. Lo que hace la vitamina K2 es activar unas proteínas de la matrix extracelular, son las proteínas GLA, y lo que permite es que se dirija el calcio al tejido óseo, de manera que activa una proteína, que son la osteocalcina, que estimula la acción de los osteoblastos e inhibe la acción de los osteoclastos, de manera que mejora toda la remineralización del tejido óseo. Y a la vez, lo que hace es inhibir que el calcio se dirija a los tejidos arteriales y previene los depósitos de calcio en estos tejidos arteriales, de manera que hace que sean más flexibles y saludables. Evita esta calcificación de tejidos blandos. En concreto, en nuestro producto, la vitamina K2 que tenemos es la patente MENAQ7. Es un extracto patentado de vitamina K2 en forma de menaquinona 7, procedente de la fermentación del garbanzo, con una alta biodisponibilidad. El periodo de semivida de esta vitamina K2, de esta MK7, es de 3 días en comparación con otras menaquinonas. Y también es mucho más estable en sangre. Tras 2 semanas de consumo permanece de 7 a 8 veces más estable que la vitamina K1, por ejemplo, que es la conocida, la que tiene también el papel en la coagulación sanguínea. Aquí tenéis toda la bibliografía de referencia de todos los estudios que hemos comentado, que estaríamos encantados de compartir con vosotros si lo solicitáis. Y muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos los participantes de esta webinar sobre cartílago y colágeno tipo 2. Y lo primero, hablar de conflicto de interés, que esta charla ha sido patrocinada por 100% Natural, pero quiero resaltar que el contenido científico que vamos a comentar y que vamos a señalar está refrendado por bibliografía científica actualizada. No existe ninguna manipulación en ese sentido, ni ninguna modificación sobre lo publicado en revistas científicas. Además, quiero agradecer también a 100% Natural que nos siga invitando para dar estas charlas de conocimiento y divulgación científica. Dicho esto, siempre cuando vamos a empezar a dar una charla, yo siempre me gusta marcar el objetivo de esta charla. Esta charla lo que vamos a hacer es
lo que se llama la medicina translacional. Es llevar el conocimiento de la ciencia básica hasta la aplicación clínica y trazar un puente de comunicación entre la ciencia, los conocimientos básicos y la aplicación. Pero claro, como ven ustedes este puente, este es un puente romano, que además tiene una torre de vigía. No todo lo que se produce o se conoce en ciencia básica llega después hasta su final. ¿Por qué? Porque hay una torre, hay una vigía que todas esas investigaciones deben de cumplir unos criterios de calidad, de control, de objetividad que exigen métodos científicos. Por tanto, algunos conocimientos quedan estancados en el puente y no avanzan. De ahí, por eso puse a torre vigía. Pero sí es verdad que todo lo que apliquemos en ciencia, en nuestra práctica clínica diaria, tiene que estar basado en ciencia. Si no está basado en la ciencia básica, será otra cosa, pero no es el método científico, no es medicina, será otra cosa. Que ustedes le pongan el título que ustedes consideren, pero no será ciencia. Dicho esto, y para centrar el tema, la primera estructura que vamos a hablar es la estructura de tejido. Miren ustedes, cuando ustedes analicen un tejido está formado siempre por tres componentes básicos. Cualquier tejido del ser humano, cualquiera, tiene una estructura que antiguamente se llamaba la sustancia fundamental o el armazón, que es donde es lo que le va a dar el soporte al tejido, y que en algunos sitios, cuando ustedes lean revistas de técnicas regenerativas, le van a llamar scaffold o transportadores o soporte. Es el armazón del tejido. Dentro de ese tejido va a haber unas células, unas unidades vivas biológicas, que son las que le van a dar una característica especial al tejido. En nuestro caso, y como vamos a hablar de cartílago, estas unidades vivas celulares son los condrocitos. Y después va a haber unas sustancias químicas que van a ser información tanto paracrina como endocrina, de información e incluso de contacto entre las células para informarse de cómo está el microambiente, cómo está el tejido y se está comportando ese tejido. Por tanto, siempre que ustedes estudien un tejido, acuérdense, si están estudiando la estructura, si están estudiando la célula o están estudiando la sustancia. Pero un tejido que hoy podemos fabricar artificialmente, tenemos que integrarlo dentro de lo que es el ser vivo. ¿Y cómo lo integramos? ¿Cómo hacemos que ese tejido cumpla una función a la cual está diseñado, no sea una estructura inerte sin función? Pues esos factores integrativos son la carga mecánica, para nosotros tremendamente importante, y sobre todo en el tejido específico tan especializados que estamos hablando, como es el tejido cartilaginoso, los nervios y los vasos. Nervio y vaso, que tengo que reseñar que el cartílago carece, no tiene vaso ni nervio el cartílago. Por tanto, no se puede decir que el cartílago duele. Con el conocimiento actual no podemos decir eso. El cartílago duele indirectamente, es decir, su alteración, su lesión, su enfermedad produce dolor, pero dolor como consecuencia de no cumplir su función. Y entonces se habla del dolor por el soporte subcondral óseo que sostiene al cartílago. Por tanto, si tenemos un tejido, tenemos una estructura, tenemos una célula, tenemos una sustancia química y tenemos unos factores integrativos. En el caso del cartílago, el factor integrativo fundamental va a ser la carga mecánica, ya que no existen ni los nervios ni los vasos, como insistimos.
¿Y cuál es la función del cartílago? Pues la función del cartílago, como ustedes saben, es recubrir dos superficies óseas que se van a deslizar una sobre otra para permitir el movimiento. Esto es la articulación. Una articulación que no se mueve no funciona como articulación. Se da una artrodesis, se da una anquilosis, pero no es una articulación. Entonces, el cartílago va a recubrir esa superficie que va a permitir el deslizamiento. En las articulaciones van a haber dos posibilidades físicas de movilidad. Una debida a la propiedad sólida del cartílago y otra a la base líquida que existe entre medio del cartílago. Tengan ustedes en cuenta que la fuerza de rozamiento, considerada como la fuerza que existe entre dos superficies de contacto y que se opone al mismo deslizamiento, esa fuerza es mínima en las articulaciones humanas. Fíjense en la tabla de la izquierda, donde pueden ver que incluso tienen menos fuerza de rozamiento y menos fricción y menos coeficiente de fricción las articulaciones humanas que incluso el acero con el hielo o el acero con el teflón. Es decir, la capacidad de deslizamiento es mucho más superior del cartílago de la superficie articular con respecto a otras estructuras o de composición diferente. Dentro de la base líquida, como hemos hablado que hay dos componentes, el sólido y el líquido, va a haber la parte de la viscosidad y la viscoelasticidad. Esas propiedades son propiedades físicas que van a condicionar que la propiedad varíe en función de la tasa de la fuerza de lubricación. En la base sólida, sin embargo, vamos a tener anisotropía, que da fuerza y las propiedades van a variar en función de la dirección de la fuerza de dicha sustancia. Es decir, vamos a tener dos condicionamientos distintos en las articulaciones fundamentalmente humanas. Por tanto, si nos vamos a una estructura articular básica, como es una articulación sinovial, nosotros tendremos la parte ósea, la parte del lecho subcondral que sostiene el cartílago, la superficie de lubricación, bien por ácido hialurónico, y la otra superficie que se va a movilizar. Y todo esto encapsulado por una cápsula articular recubierta por la cara interna o cara visceral por una membrana sinovial que produce esa lubricación fundamentada para disminuir el rozamiento de las articulaciones. Profundizando ya más en la estructura del tejido cartilaginoso, tenemos que recordar, como hemos dicho anteriormente, que es avascular, que significa que no tiene vasos sanguíneos, es aneural y alinfático. Y que solamente existe un tipo celular, que es el condrocito. Y después está toda la estructura de soporte. Por eso tenemos que reseñar que el cartílago contiene de un 60 a 80% de agua. ¿Esto qué significa? Que su soporte y su estructura van a retener, están diseñadas para retener agua. Y el colágeno, por ejemplo, el tipo 2 es un 20 a un 40% del peso hídrico, del peso húmedo, del cartílago. Por tanto, es muy importante la hidratación del cartílago. Pero también tenemos que recordar que el colágeno tipo 2, que es el cartílago que se deriva del gen de colágeno 2A1, corresponde al 90-95% del colágeno que existe. Esto es importante tenerlo en cuenta
porque cuando no existe, el colágeno tipo 2 es cuando se produce la condrogénesis y cuando se producen las displasias de cóndilo epifisial. Por tanto, es importante, característica, una, la cuantía de agua dentro del cartílago y dos, la cuantía del colágeno. Hay otros cartílagos, otros colágenos, pero que son de menos intensidad, como el 9, el 11, incluso el 10 que se produce cerca del cartílago calcificado y que condiciona la condroplasia. Siguiendo con la función del cartílago y hablando del ácido hialurónico, vemos que el ácido hialurónico es un glucosamino proteoglicano que es el 10% del peso húmedo y tiene una vida media de 3 meses. Y sobre todo, ¿qué va a mejorar? Pues va a mejorar los fenómenos de compresión, la fuerza física de compresión, distribuyendo las cargas a lo largo de la superficie del cartílago. Por eso, cuando nosotros quitamos un menisco, un trozo menisco, que es lo que hace un menisco, que tiene una sección triangular, hace repartir la carga entre una superficie plana y una convexa. Si nosotros quitamos el menisco, lo que hacemos es la concentración de carga a nivel de un punto determinado. Es decir, para que ustedes lo entiendan bien, con meniscos sanos se reparte la carga en 10 centímetros cuadrados de superficie, con menisco extirpado se concentra la carga en 1 centímetro cuadrado de superficie. Por tanto, el ácido hialurónico, así como la glucosamina, el condroitin sulfato, lo que van a hacer fundamental es retener agua. Y si nosotros nos vemos ahora, vamos a estudiar las células. Si estudiamos ahora la célula, el condrocito, y estos son imágenes de cortesía del doctor Juan Manuel López Arcodocho, vemos que el condrocito de la superficie es un condrocito más aplanado, mientras que a medida que profundizamos en el espesor del cartílago, nos encontramos unos condrocitos mucho más redondos, incluso en estructuras de pilas, muy característico del cartílago. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que el condrocito es capaz de vivir en condiciones de hipoxia, con una presión parcial de oxígeno de menos del 5%. ¿Esto qué significa? Que es muy, entre comillas, anaeróbico en su función. Por tanto, esto hace que pueda soportar mejor las cargas y pueda soportar más el tiempo de estrés. Además, el condrocito tiene una característica que tiene unas estructuras mecanotransductoras o mecanoreceptoras, como son las cilias primarias. Y la carga cíclica es el fenómeno integrativo que hemos hablado anteriormente de la carga mecánica, forma y estimula la formación de la matriz extracelular del cartílago. Por tanto, condrocito, célula con poca actividad, entre comillas, metabólica, forma la matriz, es capaz de resistir situaciones de hipoxia de menos del 5%, y también tenemos que contar que como es una estructura viva como cualquier otra estructura, hay unos factores, unas enzimas que producen degradación de la estructura del cartílago, como son las metaloproteinasas, como las colagenasas las metaloproteinasas tipo 13 o la grecanasa que degrada los proteoglicanos como la ADAS. Y hay otros protectores de cartílago, como el tejido inhibidor de la metaloproteinasa o el plasmino inhibidor. Por tanto, vemos que hay distintas formas de mantener esa renovación lenta del cartílago y una adaptación a la carga. Dicho esto,
no pensemos nunca que el cartílago es una estructura viva. Es una estructura, no es una estructura muerta, es una estructura viva. Una estructura que tiene un tiempo de renovación y un tiempo de reparación. Pero lo que no hace el cartílago es regenerarse de forma natural. Se produce un tejido similar, que en muchos sitios se llama fibrocartílago, pero no se regenera el cartílago a íntegro como tal. Si nosotros vemos las capas del cartílago, podemos encontrar 4 zonas bien diferenciadas. La capa superficial o tangencial, que corresponde al 10-20% del espesor, que es una delgada lámina, y que los condrocitos, como ya hemos comentado antes, son aplanados. Tienes una alta tasa de concentración de colágeno y las fibras son paralelas a la superficie articular contra el cizallamiento. Lógicamente porque se tiene que adaptar a el mecanismo en la superficie que desliza. Y tiene mayor rigidez de tracción. Además que tiene una alta concentración de agua, como era lógico de esperar si tiene que cumplir la función del deslizamiento. En la zona 2, que es la zona de 40-60% del espesor de transición, las fibras de colágeno ya están más desorganizadas y menos densas y siguen teniendo alta tasa de contenido de agua y por tanto de proteína. Y en la zona 3 más profunda, tiene bajo contenido en agua y alta concentración de proteoglicano con condrocitos y fibrosis. Y ya en la zona 4, donde empieza la línea de Tidenmark, la famosa línea de Tidenmark, hay una transición de rigidez del cartílago flexible a rigidez del hueso subcondral. En una metáfora, en un símil, sería la transición del tendón en la inserción, la entesis a nivel óseo. Y aquí es donde se encuentra fundamentalmente el colágeno. Entonces, cuando se lesiona el cartílago, se puede lesionar por varias circunstancias. Una, por trauma, la más frecuente, la que más tenemos, una de las más frecuentes, la que más tenemos, por pérdida de la estructura, es decir, la pérdida del colágeno y la pérdida de la estructura subcondral que alimenta al cartílago, por defectos genéticos, donde ahí no podremos hacer absolutamente nada, y por daño químico o enzimático por aumento de las enzimas que degradan el cartílago, como ya hemos visto las colagenasas, el ADAMS o aquellas como las metaloproteínas. Por tanto, si tenemos todo esto en cuenta, vemos que la edad es un factor, que la obesidad es otro factor, que los trastornos metabólicos son otros factores que influyen y predisponen. Y todo eso que va a condicionar una degradación y una rotura de la matriz extracelular, aumenta las células senescentes, que son células con muerte celular programada y que no son reversibles. Va a haber una hipertrofia, una osificación secundaria para intentar compensar el efecto mecánico que sucede. Y además va a condicionar una apoptosis y una fibrosis del cartílago. Por eso, a medida que se deteriora el cartílago, lo que se intenta poner en marcha por el organismo son mecanismos de reparación defectuosos. Porque, como he dicho anteriormente, el cartílago por vía natural no se regenera. Por tanto, nosotros hace muchos años se describió el binomio sinovitis-condropatía. Si el líquido sinovial, que tiene que cumplir una función de lubricación, de disminución de las fuerzas de rozamiento, del coeficiente de rozamiento, y una facilitación de la movilidad, si ese líquido es defectuoso, no es viscoso, no cumple su función, lo que va a producir es una condropatía. Por tanto, se van a poner en marcha una serie de mecanismos químicos que va a condicionar la afectación del condrocito y producir la degeneración del cartílago.
Pero ustedes preguntarán, ¿pero todas las lesiones del cartílago en el mundo del deporte es igual? Pues no. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la tolerancia del cartílago. ¿Y esa tolerancia de qué va a depender? Va a depender del gesto técnico deportivo. Y el gesto técnico deportivo va a depender del deporte. Así, por ejemplo, una lesión del cartílago en una zona que no soporta carga, que no es primordial desde el punto de vista mecánico para la articulación que se está sobreusando en ese deporte, no va a tener tanta incidencia como aquella lesión del cartílago que incide en el sitio exacto de la concentración de carga. Por eso, muchas veces hay que tener cuidado que nos podemos encontrar lesiones del cartílago que han pasado desapercibidas, pero no porque no exista la lesión, sino porque no tiene influencia en el gesto deportivo que estamos. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues miren ustedes, si hablamos, como hemos hablado anteriormente, de estructuras, células y sustancias químicas, el tratamiento va a ser también en relación a la célula, a la estructura y a la sustancia química. Por eso, aquí ven en una gráfica que se altera el metabolismo por el desuso, la inmovilidad condiciona lo que se llama la patología de la inmovilización, que es atrofia, osteoporosis, rigidez, el factor de edad, los traumas o las alteraciones del cartílago. ¿Cuál va a ser el futuro? Pues el futuro va a ser trabajar precisamente estas zonas. Bien las células, bien la estructura o bien las sustancias químicas. Fundamentalmente, ahora mismo se está barajando estos 4 tipos. La ingeniería tisular, que es hacer todo el tejido que tenga soporte, que tenga células, que tenga sustancia, o bien solamente terapias celulares, bien con injerto autólogo o halogénico, bien terapia génica para poner en marcha los mecanismos de producción de la matriz extracelular o bien sustancias químicas. Y ahí entra para mejorar el soporte y la estructura. Y ahí entra la posibilidad de suministro de colágeno tipo 2, que como ya hemos visto era el fundamental del cartílago. Por tanto, nosotros siempre referimos como conclusión que la clínica y práctica diaria es la que observa y la que trata, la que ve los síntomas y los signos. Y la ciencia básica es la que le da sentido y explicación de por qué vemos esos síntomas y cuál es el tratamiento. Dicho todo esto, ¿cuál es mi experiencia en el tema de condroartrio, colágeno desnaturalizado tipo 2? Pues miren, llevo tiempo usándolo y la verdad que el resultado ha sido muy satisfactorio. Esto es, les digo que es experiencia personal, no tengo datos científicos. Ahora, si Dios quiere, vamos a empezar un estudio multicéntrico sobre este tema, pero es una observación personal que he visto cuando suministramos esto. Primero, la respuesta es menos errática que cuando hemos dado glucosamina o condroitin. Posiblemente porque la absorción es mejor y la respuesta se mantiene en el tiempo más homogénea. No tiene los vaivenes de subida y bajada de la respuesta clínica. La desaparición de beneficio después del abandono de la toma dura más tiempo. Es decir, cuando un paciente ha tomado durante un tiempo ácido eficaz y dejan de tomarlo, tarda más tiempo en aparecer de nuevo la sintomatología en este caso. Tercero, he visto que los efectos secundarios prácticamente no existen. Los pacientes, sin embargo, con la glucosamina o con el condroitin sí he visto efectos secundarios, pero en estos casos no he visto efectos secundarios trascendentes ni me han llamado la atención. Son pacientes que lo toman de una forma fácil, no tienen ningún problema secundario y que fidelizan mucho al tratamiento.
Y clínicamente mejora mucho el dolor articular difuso. El paciente que viene relatando que tiene un dolor cuando lleva tiempo sentado, que le cuesta el arranque, que en los estudios de resonancia no se observa una gran patología de condropatía avanzada, que tiene dolores articulares, sobre todo por las mañanas, en el arranque del día, le mejora mucho estos cuadros la toma, en mi experiencia, la toma de Condor-ARTI. Por tanto, decirles que yo lo estoy usando, lo sigo usando, me parece que está funcionando, no tengo datos científicos para contrastar esto, pero que en mi experiencia personal es de una eficacia buena. Sobre todo en aquellos casos de la condropatía, no se nos olvide que la condropatía grado 4, donde está el hueso expuesto, ni el Condor-ARTI ni ninguna sustancia, salvo el implante de condrocito o autólogo o alogénico puede resolver el problema. Pero en las condropatías iniciales, en la grado 1 o 2, mi experiencia, insisto, ha sido positiva. Y esto es lo que les quería contar. Espero que les haya gustado la charla y quedo a su disposición para conversar durante un tiempo. Muchas gracias.